Hoy se conoció el índice de inflación del mes de octubre, uno de los más altos del año, el más alto del año. ¿Por qué esto? Se lo preguntamos a David Cufré. Buenas noches, David. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gustavo. Muy sorprendió. bien. Sí. Bueno, Sorprendió. ayer Guzmán lo dijo acá, sí, ¿no? lo había adelantado ayer Guzmán. Que iba a ser la más alta del año. Exacto. Y bueno, se habilitaron aumentos de precios máximos, algunos de ellos. También subieron los combustibles, subieron los autos, subieron muy fuerte los alimentos, las frutas, las verduras. 3,8% el índice de inflación de octubre, el más alto en lo que va del año del gobierno de Alberto Fernández. Acumula 26,9 en 10 meses acumula 26,9 contra 42,2 que era el año pasado. O sea, en comparación con el año pasado la situación es mejor, pero claramente es una inflación muy alta y en los últimos 12 meses 37,2 contra 50,5 del año pasado. Estos son los valores de una inflación que, bueno, baja 20 puntos contra el año pasado, pero sigue siendo muy, muy alta y afectando los bolsillos porque los salarios no se recuperan a ese nivel. Vamos a ver los sectores y cómo ha subido, los que más han incidido para este aumento, ¿no? Indumentaria y calzado, 6,2%, dicen que por cuestiones estacionales. Alimentos y bebidas, esto es lo que más preocupa. Claro. Alimentos y bebidas porque es lo que más pesa sobre la canasta familiar, Sí. 4,8%. Es mucho porque es sí, superior a la inflación incluso, es ¿no? superior a la inflación. La inflación fue 3,8 y alimentos y bebidas subió 4,8. Y lo mismo ocurre con este rubro en el último año. La inflación en los últimos 12 meses es del 37,2 y para alimentos y bebidas es del 43,9. O sea, claro, alimentos y bebidas, este dato es malo porque aumenta la canasta de pobreza y aumenta la pobreza. Bueno, ahí tenés el tomate, ¿no? El mes pasado 50% de aumento, aumentó el pollo 8%, aceite, harina, galletitas, o sea, alimentos con fuertes subas. Equipamiento del hogar 4,5, ahí subieron los electrodomésticos, transporte 4,2, subió el combustible, restaurantes y hoteles 3,4% de aumento. Fueron los rubros que más subieron el mes pasado. Bueno, una inflación que, digamos... Ahora, acá hay que tener precaución, ¿no? Acá es donde el gobierno tiene que estar en una zona de alerta, ¿no? En una zona de semáforo amarillo, porque ahora también a esto que se vienen dando de aumento, sobre todo de precio, también ahora se han sacado productos de precios máximos, precios cuidados, se han habilitado otros aumentos y acá es donde ahora el gobierno tiene que ejercer un mayor control de precios. Sí, y no se tiene que descuidar el gobierno acá. Y a pesar de eso, las empresas de alimentos, la Copal, emitió un comunicado muy duro quejándose porque los precios que se habilitaron para aumentar, o sea, los que sacan de precios máximos, dicen que son muy pocos y que ellos tienen aumento de costos muy por arriba de lo que el gobierno autoriza. Para el consumidor, digamos, los aumentos son muy fuertes. Son fuertes. Ahí veamos y además acá sí, otra cuestión, ¿no? Que el gobierno, que venimos reclamando nosotros, sobre todo en la radio todos los días, el gobierno tiene que reglamentar y tiene que poner en marcha la ley de góndolas. Es un instrumento muy importante justamente para que haya competencia, para que la sociedad pueda encontrar diversidad de productos y a menor precio. Se ha dormido el gobierno en este aspecto, tiene que sancionar, tiene que promulgar, mejor dicho, está sancionada por el Parlamento. tiene que reglamentarla. Y tiene que reglamentar ya la ley de góndolas. Yo sé que hay muchas presiones de las grandes marcas, pero si se aprobó y se impulsó, tiene que ser reglamentada porque es algo que beneficia a los consumidores, ¿eh? Bueno, fíjate lo que está pasando con los materiales para la construcción. Bueno, ¿no? claro. Hablamos de los controles del gobierno. Está creciendo la construcción, los créditos Procrear y demás, y los materiales no aparecen. Hay muchos faltantes de acero, de hierro, Sí, de arena, claro, de ladrillos, entre otros productos. Veamos la evolución de la inflación en los últimos 12 meses. Noviembre del año pasado, el último mes entero de Macri. Fíjate que el último mes entero de Macri le sigue ganando a todo el gobierno de Alberto Fernández. 4,3% en noviembre del año pasado. Diciembre 3,7%, después bajó al rango de 2 en enero y febrero, a marzo 3,3%, en abril, mayo, bueno, ahí en plena pandemia, ¿no? Y en plena situación de parálisis de la economía, aumentos del 1,5%, en junio 2,2%, en julio 1,9% y ahí empieza a subir.
y tiene que ver con las autorizaciones que dio el gobierno de aumentos y con el descongelamiento de los combustibles. 2,7 en agosto, 2,8 en septiembre y 3,8 en octubre. ¿Qué dicen las estimaciones de los consultores para fin de año? Bueno, acá también tiene que tener incidencia el dólar, las disparadas y la especulación en torno al dólar, sobre todo el dólar ilegal, ¿no? Exactamente, la especulación en torno al dólar subió muchos precios de la economía. ¿Qué dicen los consultores para los últimos 2 meses del año? Que va a estar en torno al 3,5%, con lo cual 2020 va a cerrar con una inflación de entre 34 y 35, que es mucho, es muchísimo, pero es menos que el 53,8 del año pasado. Bien. Si uno quiere ver el vaso medio lleno o medio vacío. Bien, anoche el ministro de Economía anticipó acá que el mes de octubre iba a ser el más alto, pero habló también de la recuperación salarial que prevé el gobierno para el año próximo. Bueno, les diría que miren un poquito más fino, porque no se está yendo por ahí en ninguno de los sentidos. Todo lo que se está haciendo es buscar avanzar en el camino de la recuperación y hacerlo de una forma que se pueda sostener en el tiempo, lo cual requiere ir generando condiciones de estabilidad, poner las cuentas en orden, haciéndolo a una velocidad que sea consistente con una economía en recuperación. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, poniendo a los trabajadores, las trabajadoras en el centro de nuestra atención, buscando una recuperación del poder adquisitivo del salario. Y ahora, en este año fuimos protegiendo a los jubilados con aumentos que garantizasen para la gran mayoría, con un criterio de solidaridad, sobre todo para quienes menos cobran, para quienes reciben la mínima, un aumento en sus haberes, en el poder adquisitivo de sus haberes. Y ahora que se viene el 2021 y que esperamos que crezca la economía y que esperamos que crezca el salario por encima de la inflación, enviamos al Congreso de la Nación una fórmula que le va a generar mayor poder adquisitivo a los jubilados que si tuviesen la otra fórmula, la del gobierno anterior. Muy bien, esto es lo que promete lo que dijo anoche el ministro de Economía Martín Guzmán.